Primero que todo, gracias por venir. Ya como para ir iniciando un poco con esta entrevista, ¿quisieras presentarte? Soy Aaron Frenkel, soy productor y project manager en Iguana Bee, y también soy fundador de Estudio Voyager, que es mi propio estudio de desarrollo de videojuegos con mi socio. Eh, y Eso en verdad, soy estudiante de Ingeniería Civil Informática en su quinto año, quinto, sexto, cuarto año, todas esas al mismo tiempo, como debe ser. Sí, genial. La universidad es difícil, así que se entiende, se entiende. Ya, mira, como para iniciar, una pregunta bastante como obvia, pero que quizás no necesariamente lo sea. ¿Cómo definirías un videojuego? Eh, Obvia no lo es, en verdad. Videojuego ahora mismo es un medio audiovisual, porque hay muchas cosas que puede hacer conformado un juego, pero que el punto más fuerte es que hay una interacción con un jugador. Una película que la interacción es directamente con alguien, con el espectador es parte de la película. Hoy en día hay tantos tipos de videojuegos que más que eso no puedes ir al detalle, porque hay juegos que son completamente cinematográficos, hay juegos que son experiencias muy abstractas y otros que son lo que conocemos como el juego antiguo, que es el Mario y todo eso, que es como la percepción normal del videojuego. Así que la verdad es que yo lo defino como una experiencia audiovisual donde hay una interacción, donde el espectador interactúa con este mundo. Eh, Hablando justamente de esto, ¿cómo dirías que la creación y el desarrollo de los juegos, como mencionaste, hay muchos juegos que tienen un formato mucho más cinematográfico? A mí se me viene a la mente The Last of Us, el primero. Eh, ¿Cómo dirías que también ha influenciado la percepción que se tiene de los juegos? Los videojuegos, como hay tantos espectros, Last of Us es un juego que nosotros llamamos AAA, que son juegos que están hechos por empresas gigantes, cientos de personas que están trabajando en un juego. Hay otros juegos como el Death Stranding, que completamente trata de ser cine. El director de ese juego completamente le gusta la cinematografía y es amigo de millones de directores. Y también están los juegos que uno llega, juega un rato y parece un juego de celular o un juego de todo esto. Que siento que la percepción del juego ya es como parte de uno, siento yo. Los videojuegos hoy en día son parte de la interacción con los visuales, como antes pasaba con la tele, antes pasaba con el cine, que a medida pasó de ser algo de culto, de nicho, a ser algo normal, como algo parte de la rutina cotidiana de las personas, ¿verdad? Entonces siento que la percepción depende de cada uno, de lo que tiene el videojuego. Algunos nosotros hablamos de que hay algunas personas dicen que es arte, otras personas dicen que no, que nunca va a llegar a ser arte, otras cosas que puede ser un comercio o puede ser un negocio. Como que siento que depende de cada uno y la percepción general nunca se va a llegar a un consenso, como igual que el cine. Sí, o sea, al final de cuentas es todo y nada a la vez, ¿no? Es un medio de arte audiovisual y como lo mismo depende del espectador de lo que quiere que sea, en verdad. Ya. Sí, porque también estaba pensando sobre cómo la experiencia que uno tiene al consumir el medio, yo al menos lo pienso por los juegos de terror, que a diferencia de ver una película de terror, en donde uno ve que las cosas le pasan a otros, Claro. en un videojuego de terror, Tú eres tú tú eres eres el que está viviendo lo que está pasando. Y termina Sí, obviamente siendo mucho más aterrador. Porque está ese punto de inserción de ti mismo dentro del juego. Y es lo que lleva a un punto más allá que el cine, que es la interacción. Que tú, el espectador, eres parte del todo. No vives en un mundo aparte, tú eres parte del juego. Y eso también, ese tipo de ruptura, funciona también con los juegos de terror. Funciona también con los juegos de historia. Los RPG donde tú puedes ser una persona que jamás pudiste ser, por ejemplo, y te pones en este rol de lo que tú quieres ser, ¿no? Al final de cuentas. O otras personas, conozco muchas personas que no lloran al ver películas, pero sí lloran al jugar juegos, porque eres parte del todo, de esta máquina que es el juego. de hecho también podríamos considerar lo que son las tecnologías como el VR y Virtual Reality y todo ese tema. ¿Cómo dirías que este tipo de tecnologías también van a cambiar los juegos o
en 10 años Es muy más? difícil de saber porque pensando que la virtual reality y la augmented reality, que conocido por el Pokémon Go, que es la que tú eres, el juego va a tu realidad y la virtual reality tú vas a a la realidad del juego, existe hace mucho tiempo. Existe hace muchos años. Él piensa que el Oculus Rift, si no me equivoco, salió en 2006. Número, no me citen con eso porque no estoy seguro del año. Pero es muy viejo y llegar a la masa de lo que es las personas va a costar mucho tiempo por el tema de plata, porque el tema de que piensa que el Oculus, actualmente el Oculus o el Huawei creo que se llama, que creo que es la marca, vale 450 o 400 500 lucas. Entonces sale como una consola de juegos y aún así no significa que podéis jugar juegos, significa que tenéis que comprar juegos y tenéis que tener un computador que pueda correr los juegos también incluso. Entonces como no podemos decir si es que la virtual reality es el futuro de los videojuegos, a menos que tengamos una accesibilidad de verdad de lo que va a ser como para para el jugador en verdad. Y yo siendo honesto, siempre se habla de que las tecnologías va a ser el futuro de algo y al final termina siendo otra gama de lo que es los videojuegos. Nadie va a dejar de jugar videojuegos en el computador y nadie va a dejar de jugar juegos en una consola de casa. La virtual reality va a ser otro más de las cosas que podéis disfrutar los juegos en verdad. Y es lo que también se habla también en la industria de lo mismo, de que no es un futuro, sino otra realidad nomás de lo que puede haber. Ya. Eh, ya entrando como sobre, mencionaste cómo la percepción ha ido cambiando, de que dentro de todo sigue siendo, se vuelve un poco más positiva con respecto a los videojuegos. Eh, ¿Cómo describirías o cómo dirías que es el impacto cultural que tiene? Como, eh, Se ha convertido en un medio muy potente, demasiado potente. Yo siento que todo el mundo lo ha visto de cómo los videojuegos aparecen cada vez más en un tema de la imagen principal de lo que es culturalmente. Cada vez más personas dicen que juegan juegos, ya sea da lo mismo el rango de profundidad que juegan. Por lo menos todos han jugado al menos una vez. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Disculpa que me perdí. ¿cuál dirías que es el impacto cultural que ha tenido? Que a eso iba. Ya iba, que se ha vuelto un medio para contar historias. Lo mismo que antes fue los libros, lo mismo que antes fue el cine, lo mismo que antes ha sido el teatro, etcétera, etcétera. Se ha vuelto un medio para contar lo que quieres contarle a las personas. Studio Boyer, que es la empresa que tengo yo, busca ese objetivo de tener este medio como un medio narrativo, de contar una historia y de poder tomar todas esas herramientas que te da el videojuego que no puede hacerlo nada más. Y contar esta historia que tú quieres contar. Ya. Qué bueno que hayas mencionado también tu trabajo, porque también quería preguntarte un poco sobre eso. Primero, ¿cómo surgen las ideas para poder decidir esto si da para un juego o esta historia podría ser buena o cómo llegan a esa idea? Es completamente natural, siendo honesto. Es como cuando uno está pintando un cuadro o cuando uno está en clase y está aburrido, está haciendo un dibujito en la esquina. El videojuego es eso, como sale como un medio visual, sale como un medio de artístico, sale de esa inspiración detrás de quiero hacer un juego que quiero jugar, o ese es el objetivo que siento que la mayoría tenemos. Quiero hacer un juego que quiero jugar, quiero hacer esta experiencia que siento que no está. Eh, Siento obviamente todos tienen sus diferentes procesos creativos para poder hacerlo, pero es un proceso creativo de por sí. Ya, con eso también, ¿cuáles son las etapas que pasas para poder desarrollar un juego? Uy, eso es difícil, porque hay juegos y juegos. Están los juegos que están completamente creativos, los juegos que tú elegís lo que tú quieres hacer. Tú tienes completa libertad y es lo que... y están los otros juegos que son los juegos que nosotros llamamos Work for Hire, que son juegos donde alguien te pasa un IP, te pasa una propiedad intelectual que es la IP, y tú tienes que hacer un juego basado en eso.
hay millones de juegos que son de eso. Han visto un juego que sea de una película, no sé, un juego de Kung Fu Panda, un juego de Star Wars, todo ese tipo de cosas, existe eso. Entonces, existen dos tipos de procesos súper diferentes. El proceso creativo es mucho más flexible, es mucho más natural. Tú normalmente tienes una idea que se la propones a un publisher, que es un tipo de... ¿Cuál es la palabra? De alguien que te ponga la plata. ¿Auspiciador? No, No. la palabra es stakeholder, pero no se me hace mal la palabra en español. Stakeholder, sí. Sí, está bien con eso. Es alguien que te pone la plata y que te dice como, ya me gusta tu idea, hagámosla de verdad y vendámosla al público, que te maneja, te pasa la plata para el desarrollo y todo, hacer el juego, y con eso él toma el marketing y lo vende al resto de personas, pues lo pone en las diferentes tiendas. Y el otro, que es el Work for Hire, que normalmente alguien te llega con esta IP, tú les das una idea de un juego que quieres hacer, y esa persona, pero ese cliente paga por todo el proceso. La gran diferencia es que la parte creativa que tú hiciste normalmente te llevas ganancias a medida de que vende el juego, tú te llevas las ganancias que vende el juego. El otro tienes que conversarlo con el cliente, va a depender del cliente si que tú ganes plata desarrollando, o sea, al vender las cosas o solo desarrollando. Entonces, son los dos bien grandotes de videojuegos. Ya. Así como ya más específicamente cuando ya estás en el proceso de desarrollar el juego, ¿qué etapas? Por ejemplo, asumo de que definitivamente hay una parte de como de diseño de ambientes y cosas por el Hay estilo. un millón de etapas haciendo esto, pero hay un montón de áreas, que cada área tiene su propia etapa. En videojuegos normalmente nos dividimos en 4 áreas, normalmente. Pueden ser subáreas, pero son arte, son música, son programación y son game design, ¿no? Diseño de juegos. El game design normalmente parte con una idea de lo que puede ser jugable, cómo va a ser la interacción del jugador con el juego. Arte va a haber un estilo visual, va a haber todo cómo se puede ver, cómo se puede hacer, y programación lo hace posible. Empieza a hacer prototipos de cómo se va a mover el juego, cómo podemos hacer las cosas de game design posible. Entonces, normalmente las fases son una parte de diseño, muy completamente de diseño, que nosotros está en un documento que se llama Game Design Document, entonces es súper directo, que es el documento de diseño de juego, donde está explicado todo lo que va a ser el juego de aquí al futuro. Y después empezamos a hacer un prototipo y después vas haciendo según el juego. Puedes dividirlo por capítulos, puedes dividirlo por diferentes etapas, o puedes simplemente hacerlo por pedazos del juego. Eso es como las fases de desarrollo normalmente. Ya. Mencionaste que hay toda una parte que tiene que ver con el diseño. Esto es más como una curiosidad personal que es, ¿qué tanto influye el diseño en la jugabilidad o la jugabilidad influye en el diseño del juego? Se necesitan uno al otro. Un buen juego tiene un buen balance de lo que es la jugabilidad con el diseño y el diseño se adapta a la jugabilidad que tiene el jugador. Los juegos el desarrollo de juegos es como un ser vivo. Es una cosa natural de que va creciendo y te va demostrando las cosas que quiere ser. Un juego descubre qué quiere ser a medida de... y la parte de diseño tiene que aprender a escuchar lo que quiere ser el juego, que esa es la parte de game design. Eh, Siento que depende del juego. Existen dos enfoques, tipos de enfoque para desarrollar juegos o para diseñar juegos en sí. Hay un enfoque que es lo que nosotros llamamos el enfoque Nintendo, que es preocupémonos de que el juego sea muy entretenido y después vemos el resto de cosas. Primero, que el juego sea lo más entretenido posible. Después vemos la historia, después vemos cómo se va a ver, primero, que sea muy entretenido. Y después está el enfoque que es más parecido a lo que se hace en los RPG o en los juegos narrativos, donde uno tiene una historia que quiere contar, donde uno tiene un guión, y después vemos qué tipo de jugabilidad le calza a eso. Entonces va a depender de lo que necesita el proyecto. Ya. Sobre ya un poco más como de la industria en general, ¿hay alguna tendencia que hayas notado y que consideres
O sea, alguna tendencia que hayas visto en como en lanzamientos recientes, y si te gusta o no. Oye, pregunta bien cargada. Sé tan controversial como quieras ser. La industria es tan grande, es muy grande, que obviamente nosotros hablamos de la industria chilena. Yo me llevo muy bien en la industria chilena, porque la industria chilena es muy chiquitita, entonces nos conocemos en todo. Todos nos conocemos y somos todos muy buena onda entre todos. Pero ¿qué está pasando ahora? Que va a ser muy controversial lo que voy a decir, pero es la verdad, que siento que la industria está muy vieja. Eh, la cantidad de personas que están trabajando en juegos están muy viejos y terminan pensando de lo que están haciendo ellos está bien y no se hay que cambiar muchas las cosas. Y ahora viendo una ola bien nueva acá en la industria chilena que va a cambiar todo eso. Y por lo menos que va a sonar muy egocéntrico de mi parte, pero siento que soy parte de ella y que además que tengo muchos más amigos que también son parte de ella, que en verdad tienen otro pensamiento al hacer juegos. Y eso va a cambiar mucho la industria chilena, por lo menos. Y lo que no siento que nos falta más son instancias así, como esta, donde vean que las industrias chilenas en verdad existen. Y que los medios de comunicaciones grandes y todas esas cosas dejen de pensar como pensaba antiguamente el resto de países, que era los videojuegos son malos. Cada día más nos enfocan en el tema de como los videojuegos son malos o las cosas populares son las únicas que existen. Veamos más el lado artístico, y veamos más el tema de cómo se está modernizando todas estas cosas y como los juegos chilenos en verdad somos figuras en el resto del mundo. Muy bien. Ya entrando como sobre la industria chilena, ¿hay algunos juegos que puedas recomendar también? Recomiendo mi juego, obviamente. Tengo que hacer el anuncio. Que mi juego se llama War Legend of the Multiverse. Eh, lo pueden jugar en todo, absolutamente en todo. Yo digo eso, no es broma. Estamos en Steam, Play 4, Play 5, Xbox One, Switch, GOG, Epic. Así que sí, recomiendo mi juego, lo hicimos con mucho amor. Recomiendo Teacup de Smarto Club, que es el estudio. Es un juego chileno chiquitito, muy tierno, sobre una ranita que quiere conseguir hojas de té. También está hecho con mucho amor y los chicos que lo hicieron son muy buenos y en verdad como lo hicieron con mucho amor. Recomiendo echarle un ojo al Sky Ocean, aún no sale, pero es un juego chileno que está hecho por Octeto Studio que se ve gigante y se ve muy bueno. Y se nota que también se trata de aeronautas a través de un mundo que son puras nubes y es un RPG que está intentando hacer como con aviones, así que el juego también se ve bueno. Siguen echándole el ojo a los juegos hechos por Iguanaví, los juegos por la empresa que estoy trabajando yo. Ahora hicieron un juego de béisbol para Little League Baseball que se llama, que es para la liga de juvenil de béisbol de Estados Unidos. Y un montón de juegos que estamos trabajando ahora mismo que se ven increíbles, así que hay que seguir viendo con eso. Y apoyar el tema de los juegos que vienen, en verdad, de las empresas chiquititas que se vienen, porque hay un montón de empresas chicas que quieren hacer juegos y quieren hacer las cosas y al final no hay un plano para poder verlas. Pues. Entonces, la industria chilena necesita ayuda, necesita que nos apoyemos entre todos, en verdad. Ya así como, bueno, hay unas preguntas sobre esports, sobre cómo, si los considerarías como un deporte y si es así, si crees que se podría tomar en serio, en especial con este ambiente de mayor aceptación de lo que son los videojuegos en general. Los esports son una cosa increíble, y yo que han sido masivos últimamente, increíblemente masivos. Chile, la roja chilena de eSport es bien roja, así que es tan emocionante como ver partidos de fútbol, siento yo, y cada vez tenemos más medios para mostrar la eSport. No puedo no decir que no son deportes, si uno está gritando como mono al ver cuando está tratando de apoyar a los chicos, así que sí o sí tengo que decir que sí son deportes, y sí o sí siento que los chilenos somos figuras en los eSports y lo sigamos siendo, en verdad. Eh, los juegos que se juegan esports son su propia onda. Yo no me meto mucho porque es un tema de desarrollo, pero es otro tipo de área que yo no me meto, pero aún así yo los apoyo un montón. Es parte y gracias a ellos hemos tenido más medios también nosotros como consecuencia.
Ya, esto ya es más como para cerrar. Primero, nuevamente agradecerte también por habernos conseguido esta entrevista. ¿Por qué decidiste dedicarte a desarrollar videojuegos? Y con ello, ¿cuáles son tus videojuegos favoritos? ¿Por qué decidí hacer videojuegos? Porque me encanta, primero de todo, me encantan los videojuegos. Y siempre de chico siempre me gustaron, más que jugar, me gustó ver a la gente jugar. La idea de algo que hice yo, que lo juegue alguien, que lo entretenga, que se ría, que llore, que cualquier, toda la escala de sentimientos que hay alrededor, me fascina. Me encanta eso, también me gusta escribir y por lo mismo siento que fue una evolución de eso. Soy productor, que es literalmente la persona que hace el papeleo, y también toma eso de que me encanta ver a los desarrolladores haciendo cosas que les fascinan. Así que fue una evolución muy natural para mí. ¿Y cuáles son mis juegos favoritos? Kingdom Hearts. Siempre hablo de Kingdom Hearts. Me odia todo el mundo porque cuando digo Kingdom Hearts, porque en desarrollo me hacen una cantidad de bullying. Pero me gustaba la historia intricada que tenía Kingdom Hearts. El Kingdom Hearts 2 siento que es uno de los mejores juegos que existe, ever. El gameplay es espectacular y se liga muy bien con lo que es lo que es el personaje. Me encantan los Zelda. Siento que polémico, porque me encanta ser polémico. Siento que el Breath of the Wild no es un Zelda, así de polémica. Pero me gusta el Breath of the Wild, como su propia cosa. Pero los Zeldas que a mí me fascinan son el Majora's Mask, el Skyward Sword y el Ocarina, porque uno creció con esos juegos. El Majora's Mask es el mejor Zelda de todos y voy a morir y me lo voy a poner en mi tumba. Porque siento que no hay ningún otro juego que sea como ese. Te tallamos la... Te ponemos la máscara Sí, como la máscara, DiCaprio. tiene que estar la máscara de Skulky en mi tumba, si no, no vale. Ya. Bueno, hasta aquí como para ir dejando la entrevista. Ya lo dije antes, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. De verdad, ha sido un honor. Y cualquier cosa después para aprovechar de promocionar tu estudio y todo ese tema, así que